Bienvenidos a un video más de apoyo para desafíos matemáticos. En esta ocasión vamos a ver el desafío número 23 para sexto grado. El desafío se llama sobre la recta. La intención didáctica de este desafío es que los alumnos analicen las conversiones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera. En los problemas más simples sobre ubicación de números naturales, fracciones y decimales en la recta numérica, generalmente se conoce la posición del cero y de la unidad, o de varias unidades, un entero, dos enteros, tres enteros, etc. Las actividades propuestas en este desafío son cognitivamente más exigentes, porque además de entender las convenciones para representar números en la recta, se requiere que los alumnos tengan claridad del sentido numérico de las fracciones y los decimales. En esta tarea hay dos números ubicados en cada recta, con lo que ya queda predeterminada la unidad de longitud. Sin embargo, es probable que a los alumnos se les dificulte la ubicación de los números solicitados. Un recurso útil en algunos casos consiste en ubicar primero los enteros y de ahí partir para los demás números. La consigna consiste en ubicar en la recta numérica los números que se indican. En este caso tenemos ubicar un entero y 2.5. Dos enteros, punto 5. Dos enteros con 5 décimas. Muy bien. Un recurso útil en estos casos consiste en ubicar primero el entero y de ahí partir para los demás números. Por ejemplo, en esta primera recta, la distancia dada es 2, por lo que 1 es la mitad y a su vez la mitad de 0 y 1 será 0.5, como lo vamos a ver a continuación. Aquí la mitad de la recta representa un entero. Tenemos 0 enteros, un entero, dos enteros. Y a la vez la mitad entre 0 y 1 pues es 0.5. De modo que ya tenemos ubicado aquí la primera cantidad que nos solicitan, que es ubicar un entero. Aquí lo hemos ubicado, un entero. Pero ahora tenemos que ubicar dos enteros con 5 décimas. Es importante que analicemos que aquí ya tenemos dos enteros. Entonces, este 2.5, dos enteros con 5 décimas, pues está, primero que nada, después de dos enteros. Está entre dos enteros y tres enteros. Dentro de estos dos enteros vamos a ubicar ese número decimal. Entonces aquí ya tenemos los dos enteros. Nos falta ubicar los tres enteros, que lo vamos a ubicar más o menos en esta parte de aquí. En su libro de desafíos matemáticos es más sencillo hacerlo mediante el uso de una regla. Aquí ya tenemos los tres enteros. Entonces 0.5 es la mitad en cada caso, entonces aquí va a ser 0.5. Entonces tenemos dos enteros con 5 décimos, 0.5. ¿Qué es el 0.5? ¿Qué significa? Bueno, significa que hay de este entero a este entero, en este caso de 2 a 3 enteros, trazamos 10 líneas del mismo tamaño, y esta que está aquí es la número 5. En el caso de la consigna en la siguiente recta, ahora aquí tenemos que ubicar un entero y un medio. Para ello vamos primeramente a analizar una situación. En este caso tenemos una fracción y esta fracción está dividida en cuartos. Trata de cuartos, entonces esta recta la vamos a dividir en cuartos. Entonces esta es 3 cuartos. Vamos a ubicar aproximadamente aquí y aquí. En esta parte sería un cuarto, porque es la primera línea de 4. Esta sería 2 cuartos. 2 de 4.
3 cuartos ya lo hemos ubicado aquí y entonces aproximadamente aquí sería 4 cuartos. En esta parte de aquí sería 4 cuartos. Ahora, vamos a ubicar, ya dividimos a la recta numérica de acuerdo al denominador de la fracción. Ahora, ese es el primer paso. Ahora vamos a ubicar las fracciones, las cantidades que nos piden. En este caso me están pidiendo que ubique un entero. Tengo que ubicar un entero. Supongamos que yo tengo una barra de chocolate. Esta barra de chocolate la voy a partir en 4 partes iguales. Ya la partí en 4 partes iguales. Cada parte del chocolate representa una fracción y esa fracción es un cuarto, 1 de 4. ¿Por qué? Porque son 4 partes iguales. Entonces, si yo me como esas 4 partes iguales, aquí serían, hasta aquí llevo 2 cuartos, este sería el 2 cuartos, en esta parte de aquí sería 3 cuartos y así sucesivamente hasta llegar a los 4 cuartos. Entonces la pregunta es, si yo me como los 4 cuartos, todo este chocolate, ¿cuántas barras me comí? Pues me comí una barra de chocolate, por lo que podemos deducir que 4 cuartos es lo mismo que un entero. Entonces, en esta parte de aquí ya hemos ubicado la fracción un entero. Y aquí le ponemos un entero. Entonces, tenemos que un entero es equivalente a 4 cuartos. Y ya lo hemos ubicado sobre la recta. Ahora tengo que ubicar un medio. Bueno, de esa misma barra de chocolate, supongamos que yo nada más me comí un medio, la mitad de chocolate es lo que yo me comí. Entonces, ¿qué fracción del chocolate es la que me comí? Me comí 2 cuartos, ¿verdad? Me he comido 2 cuartos del chocolate, entonces puedo deducir también que 2 cuartos de chocolate que yo me comí es exactamente la mitad de la barra de chocolate. Entonces tenemos que 2 cuartos y un medio son fracciones equivalentes. Entonces 2 cuartos y un medio son fracciones equivalentes, por lo que para ubicar un medio lo ubico en esta parte de aquí. Aquí ubicaría un medio. Que un medio a la vez representa, desde aquí trazo una línea algo chueca hasta aquí, y entonces aquí el punto, la mitad es un medio y coincide con 2 cuartos. Entonces ya hemos ubicado un entero y un medio en la misma recta. Posteriormente tenemos una recta más en la que tenemos que ubicar un entero, 2 quintos y un quinto. La primera fracción que tenemos aquí en el inciso E es una fracción mixta, porque está compuesta por una parte entera y aparte por una fracción propia. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en la situación anterior. Tenemos aquí ya 2 puntos dados, el 0 y el 3 quintos. En este caso, la fracción que nos están dando está en quintos. Vamos a dividir la recta en quintos. Entonces este es 3 quintos, vamos a dividir. Aquí sería un quinto, 2 quintos. Vamos a escribirlo aquí. Aquí sería un quinto. En esta fracción sería, en este punto serían 2 quintos. Y ahí vamos. Aquí ya está 3 quintos. 4 quintos sería aproximadamente esa parte de aquí. 5 quintos. Aquí sería, vamos a escribirlo, 4 quintos. Si tienes tu regla para que queden exactamente igual, es mucho mejor. 5 quintos, y ahí tenemos ya los 5 quintos. Muy bien, aquí tenemos ya los 5 quintos. Me están pidiendo que ubique
un entero. Entonces, primeramente tenemos que analizar una situación. Un entero y 2 quintos, ¿entre qué números está? Bueno, primeramente el número que está antes es el 1, ¿verdad? Entonces, un entero 2 quintos es más grande que un quinto, que un entero, perdón. Un entero 2 quintos es más grande que un entero. Pero está antes, es menor que 2 enteros. Es menor que 2 enteros. Entonces, vamos a ubicar esta fracción entre un entero y 2 enteros. En estos dos enteros vamos a ubicar la fracción 1 entero 2 quintos. Para eso vamos a seguir entonces escribiendo sobre la recta. Otra manera es convertir la fracción 1 entero 2 quintos, que es una fracción mixta, convertirla a impropia, que sería lo más sencillo. Y recuerda que el procedimiento para convertirla de mixta a impropia es multiplicar. Multiplicamos el 5 por el 1, multiplicamos el denominador por los enteros y ya tenemos que son 5. Ahora, a ese 5 le sumamos la cantidad del numerador. En este caso aquí tenemos 2. Le vamos a sumar 2 y entonces ya tenemos como resultado 5 más 2 son 7. Son 7 y conserva el mismo denominador, 7 quintos. Entonces, un entero 2 quintos es equivalente a 7 quintos. Esto ya en fracción impropia. Entonces vamos a ubicar esta fracción. ¿Por qué? Porque un entero 2 quintos es equivalente a 7 quintos. Ubicamos esta fracción. Y entonces tenemos 5 quintos, 6 quintos, 7 quintos aproximadamente en esta parte de aquí. Ubicamos 6 quintos, 7 quintos en esta parte de aquí. Y entonces aquí hemos ubicado la fracción 1 entero y 2 quintos, que la convertimos en impropia para poder ubicarla de una manera más sencilla. Y ya tenemos aquí, hemos ubicado la fracción 1 entero 2 quintos. Ahora, tenemos que ubicar la fracción, el inciso F, 1 quinto. Bueno, 1 quinto es más sencillo ubicarlo aquí en este punto, ya que previamente habíamos dividido la recta en quintos. Aquí tenemos que en este lugar, aquí va la fracción 1 quinto. Entonces repasamos, para ubicar una fracción impropia la convertimos para ubicar una fracción mixta la convertimos a impropia multiplicando el denominador por el entero y posteriormente le sumamos el numerador. 5 por 1, 5 más 2, 7 quintos, y ya la pudimos ubicar. Ahora tenemos otra situación en la que vamos a ubicar números decimales. El punto 5 es un número decimal. Y aquí nos están dando que aquí nos están dando 2 puntos, el 0 y el 1.25, o un entero 25 centésimas. Vamos a entender que punto 25, este número decimal es equivalente en fracción a un entero 25 centésimos. Aquí tenemos la fracción. Y si nosotros simplificamos esta fracción, nos vamos a dar cuenta que tenemos un entero y un cuarto. Y a partir de ahí podemos deducir que esta fracción está dividida en cuartos. Entonces vamos a dividirla en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo tengo aquí, hasta esta parte de aquí, tengo un entero. Aquí tengo punto 25. Aquí tengo punto 50. Yo aquí tengo punto 75.
y aquí ya tengo el entero. Después un entero punto 25 y así sucesivamente se va a seguir. Entonces tengo que ubicar 5 décimos. 5 décimos aquí está en esta parte de aquí. Es la mitad de un entero. Entonces tengo que 5 décimos está en esta parte de aquí. Ya ubiqué la primera fracción. Posteriormente tengo que ubicar los dos enteros. Bueno, vamos a seguir dividiendo la recta en cuartos. Aquí sería 1.50. Posteriormente sigue 1.75 o un entero 75 centésimas. Y finalmente tenemos aquí las dos enteros. Y entonces aquí en esta parte ya he ubicado dos enteros. Es importante que analicemos que algunos alumnos probablemente recurran a tomar distancias con la regla, otros quizás hagan dobleces de la recta, entre otras estrategias. Aunque estas pueden ser diversas y dependiendo del material con el que cuenten, por ello no será muy exacta la ubicación de los números. Es importante que todos tengan claridad de cómo y por qué los ubican ahí. Un punto importante sería que si tienes tu proyector, pudieras proyectar el libro de desafíos y en el pizarrón ahí poder ubicar y explicar por qué van en cada uno de esos puntos. Vamos a ver el siguiente refuerzo. ¿Cómo ubicamos fracciones en una recta numérica? Para ubicar fracciones en una recta numérica hay que dividir los enteros. Y el denominador es el número que nos indica en cuántas partes se debe dividir cada entero de la recta. Para fracciones donde el numerador es menor al denominador, llamadas fracciones propias, como el 2 séptimos, ubicarlas en la recta es sencillo, ya que estas siempre se encontrarán entre 0 y 1 en la recta numérica. Una vez que ubicamos el 0 y el 1 en la recta, vamos a dividir el entero según el denominador de la fracción, que en este caso es un 7. Ahora, partiendo del 0, contamos la cantidad de divisiones que nos indica el numerador, que es un 2, y habremos encontrado la fracción en la recta. Para fracciones mixtas, como el 3 enteros 2 quintos, basta con observar la parte entera. Entre esta parte entera y uno más encontraremos la fracción. Entonces vamos a ubicar el 3 y el 4 en la recta numérica. Ahora dividimos el entero la cantidad de veces que nos indica el denominador, que en este caso es un 5, y empezamos a contar desde el 3 la cantidad de partes que indica el numerador, que en este caso es un 2, y habremos ubicado la fracción en la recta. Para las fracciones impropias, como el 15 medios, podemos dividir todos los enteros de la recta en dos partes, y empezando desde el 0, contando la cantidad de veces que nos dice el numerador, que para esta fracción es 15, y habremos ubicado la fracción entre el 7 y el 8. Otra forma de hacerlo es convertirlas a fracciones mixtas, dividiendo el numerador entre el denominador. Entonces, tenemos que 15 medios va a ser igual a 7 enteros 1 medio. Ubicamos el 7 y el 8 en la recta. Dividimos el entero en dos partes y contamos partiendo del 0 un lugar. Y como pueden ver, ambas fracciones las habremos localizado en el mismo lugar.